Esta es la historia de Henry Ford, un niño granjero que desde pequeño demostró un talento nato. Pero por cosas de la vida, con apenas 12 años de edad, queda huérfano y se las arregla solo. Con tan solo 16 años, pocos estudios y todo en contra, deja la vida de granjero y emprende un viaje a la ciudad de Detroit para trabajar como obrero en una fábrica de barcos. Pero ¿qué hace este niño tan especial? El cómo, a pesar de vivir esta desafortunada situación, logra construir el imperio automotriz más grande del mundo, además de registrar más de 161 patentes y revolucionar la historia para siempre. ¿Cuáles fueron esas decisiones que influyeron en la transformación de su destino? ¿Y cómo logró convertirse en el hombre más influyente del siglo XX? De eso hablaremos en el video de hoy. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas todo el contenido que se viene. Sin más, comencemos. ¿Qué decisiones, ideas y obsesiones pueden llegar a transformar la historia para siempre? Hoy te voy a contar la historia de Henry Ford, el hombre que no solo cambió la industria automotriz, sino la forma en la que trabajamos, producimos y soñamos. Una historia real e inspiradora que nos deja muchas lecciones. Henry Ford nace en una granja en Michigan en 1863. No tenía riquezas ni influencias, ni mucho menos una educación formal avanzada, pero tenía algo que no se enseña en ninguna escuela: una curiosidad imparable. Desde muy pequeño mostraba una fascinación casi obsesiva por las máquinas, incluso desarmaba y armaba relojes solo para entender su funcionamiento. Pero un acontecimiento marcó su vida para siempre. Cuando tenía 12 años, su madre falleció. Esa pérdida fue devastadora. Ella era su guía, su consuelo, su conexión emocional y más profunda, y de un momento a otro ya no estaba. Él realizaba sus tareas comunes en una granja y en una de sus jornadas fue informado de la lamentable noticia. Se dice que después de ver morir a su madre, salió de su casa y justo en ese momento pasaba una máquina motorizada a vapor en la carretera. Era la primera máquina motorizada que veían sus ojos. Muchos psicólogos se han cuestionado acerca del posible impacto y la forma en que este acontecimiento repercutió en la mente del pequeño, ya que muchos lo han catalogado como un momento crucial y relacionan la lamentable noticia con un despertar que lo llevó a tomar decisiones determinantes como forma de desahogo emocional. Incluso Ford dijo años después que nunca volvió a ser el mismo, que la muerte de su madre le enseñó que la vida es frágil, que el tiempo no espera y que si quería hacer algo grande tenía que empezar ya mismo. Esa fue la chispa. El dolor se convirtió en motor y con solo 16 años dejó la granja y se fue a Detroit con nada más que su fe en lo que podía llegar a crear. En la ciudad trabajó como aprendiz de mecánico. Aprendía, fallaba, volvía a intentar. Comenzó trabajando en una empresa de fabricación de barcos y ahí tuvo la oportunidad de acercarse a las máquinas motorizadas a vapor, desempeñándose como ayudante de mecánico. 3 años más tarde, a la edad de 19 años, Ford deja el trabajo para entrar a otra empresa a desempeñarse como mecánico reparando diversas máquinas motorizadas a vapor. En 1891, ya casado, se establece en Detroit y consigue trabajo en la Edison Company, donde asciende rápidamente con la llegada de su primer hijo en 1893. Se decide a crear su propio prototipo de automóvil y comienza oficialmente esta apasionante historia. Construyó un vehículo en su casa, únicamente eran 4 llantas de bicicleta unidas por un improvisado motor a gasolina. Este modelo alcanzaba una velocidad máxima de 35 kilómetros por hora. Podía conducirlo, frenar y cambiar de velocidad. Henry Ford había construido su primer automóvil apenas 4 años antes de que el mundo viera los años 1900. Un año más tarde tenía varios patrocinadores, pero no consiguió el capital suficiente para la fabricación de los autos y tampoco pudo difundir a la gente que ya no tenían que transportarse en caballos por las calles. Sin embargo, no desistió y se le ocurrió hacer un auto más veloz, un auto de carreras. Él era aficionado a la velocidad y al hacer carreras de autos, tal vez lograría despertar el interés de las personas de la época en conocer estos autos y adquirirlos como una nueva forma de transporte. Pero sus patrocinadores no estaban de acuerdo con su afición a las carreras. Ellos querían que se dedicara solo a la fabricación de automóviles y no que dedicara su tiempo a las carreras de autos, así que lo abandonaron. Pero este tampoco fue un impedimento para él. Ford llevó sus autos a las calles y le enseñó al mundo que eran cada vez más veloces. Despertó la afición a las carreras. Gracias a esa fama adquirida, llamó la atención de nuevos inversionistas y así pudo fundar su compañía. Contrató y capacitó al personal, produjo un auto nuevo y además lo exhibió fuera de la fábrica a modo de tienda de autos, del mismo modo que lo hacen ahora las agencias. Así, en 1903,
Ford vendió su primer auto. A este le llamó el modelo A. Un año después se habían vendido más de 500 modelos A. Ford hasta ese entonces no había sido una persona adinerada y cuidaba mucho su dinero. Fue ahí cuando decidió celebrar comprándose su primer traje de etiqueta y se tomó una foto con su pequeño hijo. Se obsesionó con la idea de crear un automóvil accesible para todos, no solo para millonarios, sino para el pueblo. Pero antes de cambiar el mundo, tuvo más fracasos. Su primera compañía fue un desastre, sus ideas eran demasiado locas, lo tildaban de soñador, de ingenuo. Sus socios lo echaron por perfeccionista. Le decían, esto no va a funcionar, nadie quiere un coche, los caballos están bien. Pero él no se detuvo porque los grandes no se rinden, se reinventan. Ford, en la cumbre de sus 40 años, estaba a punto de desencadenar un movimiento sin precedentes en esta industria automotriz. Muchos le aconsejaron hacer un auto de lujo y aunque lo hizo, el modelo D, Ford no quería llevar autos solo a la gente adinerada. Recordando su vida en la granja, se imaginó cómo un automóvil le hubiera facilitado la vida a su padre y a él mismo, transportando cientos de cosas de un lugar a otro sin tener que depender de carretas tiradas por caballos. La idea de Ford era hacer un automóvil al alcance de todos. Así nace el modelo T, que vio la luz en 1908. Un auto accesible para todo el público, ligero pero con una gran capacidad de carga y duradero. Fue una locura. Los pedidos eran tantos que a pesar de todo lo que él hizo, se vio forzado a anunciar que no podía recibir más pedidos. En menos de 20 años, más de 15 millones de unidades salieron a las calles. Sus trabajadores no tardaron en quejarse porque sus jornadas eran de 12 horas. Tenían muy pocos descansos. Fabricar un automóvil para las masas trajo otro problema que resolver. ¿Cómo podía saciar la demanda de autos? Justo en ese momento, Ford volvió a mostrar su gran ingenio y liderazgo. Ya tenía un grupo de ingenieros trabajando para él y juntos crearon un método totalmente revolucionario, un método que podría cumplir con las demandas de estos pedidos. Dejaron a un lado la fabricación en mesas de trabajo y pasaron a la fabricación por medio de una cadena de montaje móvil. La fabricación en serie había nacido. La Ford Motor Company podía producir 25 modelos T al día, con grupos de ingenieros y ayudantes laborando en mesas de trabajo. En promedio, un hombre tardaba 12 horas en fabricar un modelo T, pero cambiando al nuevo método se tardaban solo 5 horas y un año después solo 90 minutos. Esto fue una locura que, claro, bajó el costo del vehículo aún más. Revolucionó la industria al inventar la línea de ensamblaje moderno y cuando nadie lo esperaba, dobló el salario de sus trabajadores de 2.50 a $5 al día. Le dijeron loco, pero él respondió, quiero que mis empleados también puedan comprar los autos que fabrica. Ford había descifrado la solución al problema y más tarde descifró muchos más. Pronto se enfrentaría a otro, la competencia. La pequeña empresa General Motors ya fabricaba autos y este lo hacía con un diseño interior, mientras que Henry Ford solo producía el modelo T durante 20 años sin grandes modificaciones. Fue en ese momento cuando tomó un consejo de su hijo, quien pertenecía a otra generación y los tiempos ya habían cambiado. Él le dijo, las personas no solo demandan utilidad, sino estilo. Así que Ford empezó a cambiar sus características y diseñó mejoras en las funciones de sus autos año con año. Así surge la renovación de los modelos de automóvil. Además de darle a sus nuevos autos asientos traseros más amplios, hizo cambios en la suspensión para hacer el andar mucho más cómodo y darles más potencia. Estos autos rebasaban los 140 km por hora, tenían enorme potencia, eran muy resistentes, rápidos y estaban muy bien construidos, por lo que no requerían tanto mantenimiento como los autos de General Motors. Con la gran cantidad de dinero que llegó a acumular con los ingresos de Ford Motor Company, Henry Ford no solo continuó con el negocio automotriz, sino que hizo un complejo industrial. El imperio de Ford aún sigue en pie, siendo una de las principales empresas automotoras en todo el mundo. Y es que no solo construyó autos, construyó un nuevo mundo, donde la movilidad era posible para todos, donde la producción masiva cambió economías, donde el trabajo obrero empezó a tener más dignidad y valor. Y así pasó de ser un niño de campo a convertirse en el hombre más influyente del siglo XX, según la revista New York Times. Con su vida nos enseña grandes lecciones, que el futuro no espera, se construye, que los sueños grandes vienen con obstáculos grandes, pero también con impactos grandes, y que a veces el secreto no está en inventar algo nuevo, sino en hacerlo accesible, útil y poderoso para todo el mundo. Tú también puedes construir tu propio camino. Quizás no seas un inventor, pero sí puedes ser un creador. Recuerda que la constancia es el factor principal para cumplir cualquier objetivo que te propongas. Por eso,
En la descripción te dejaré un link a Plania, el planner inteligente que me llevó a programarme y por fin pasar de la procrastinación que me mantenía estancada a la acción con la que he logrado tener resultados increíbles en los últimos meses. Espero puedas adquirirlo y con él lograr cumplir tus metas en tiempo récord como yo lo hice. Quizás no cambies la industria, pero sí puedes cambiar tu vida, porque como dijo Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. ¿Y a ti? ¿Qué te gustó más de esta historia? ¿Qué enseñanza te dejó? Déjalo en los comentarios y crezcamos juntos. No olvides dejar tu like, suscribirte. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.